Hi everybody and welcome to English Notes. Hola a todos y bienvenidos a este canal de inglés English Notes. Aquí ustedes podrán practicar y o aprender temas relacionados a la gramática, al vocabulario y a la pronunciación del idioma inglés. Sin más que decirles, los invito a suscribirse al canal para que estén al tanto de los videos que iré subiendo. Así también darle like a este primer video en caso les haya servido, y si tienen alguna duda o consulta la pueden dejar en los comentarios. Bueno, let's get started. And today's topic is so to, neither, either. El tema de hoy es so to, neither, either. Hoy vamos a aprender a usar estas palabras, estas 4 palabras, para mostrar que estamos de acuerdo con algo o para decir que algo es cierto para nosotros o para alguien. Showing agreement. Antes de ver cómo se usa so, to, neither, either, tenemos que recordar los auxiliary and modal verbs, verbos auxiliares y modales. Por aquí tenemos el grupo de los verbos auxiliares y por aquí tenemos los verbos modales. Es importante recordarlos porque vamos a usar a estos verbos con las palabras so, to, neither, either todo el tiempo. Así que es muy importante tenerlos en cuenta. Quizás algo interesante con respecto a estos verbos es que los verbos auxiliares tienen formas distintas o alternas para los pronombres personales, como es el caso del verbo to be. Para I es am, para he, she, it es is, para you, we, they es are. Hay un cambio. En cambio, en los verbos modales, pues estos no cambian para ningún pronombre personal. Lo usamos tal como son, tal como están. Por ejemplo, will se usa para I, you, he, she, it, we, they. Entonces, los verbos modales no cambian, los auxiliares sí pueden cambiar. Bueno, entonces sabiendo esto, podemos empezar a crear nuestras oraciones o respuestas usando so, to, neither, either. Y vamos a empezar con so and to. Vamos a usar esas palabras siempre con oraciones afirmativas. Cada vez que tengamos una oración afirmativa y queramos decir que nosotros estamos de acuerdo con eso o que lo mismo nos sucede a nosotros o a alguien, pues vamos a usar so y to. Veamos el primer ejemplo. Aquí alguien dice: José is a good student. José is a good student. José es un buen estudiante. Esta oración es afirmativa. Por lo tanto, puedo utilizar so o to. Entonces, el primer paso aquí para poder utilizar estas palabras es encontrar un verbo auxiliar o un verbo modal en la oración que quiero responder. Entonces, tengo que recordar estos verbos que ya hemos visto y tengo que identificar un verbo en la oración. En este caso, el verbo es y es un verbo auxiliar, auxiliary verb, que es el verbo to be. To be para he. He is, José is. Una vez que ya tengo identificado al verbo auxiliar o modal, puedo empezar a usar so y o to. Empecemos con so. Cada vez que voy a usar so para responder a una oración afirmativa, tengo que escribir so en primer lugar, so, y luego voy a escribir un verbo auxiliar. El verbo auxiliar va a depender de lo que yo quiera decir. En este caso la oración es José is a good student. Yo quiero decir que yo también soy un buen estudiante. José es un buen estudiante. Yo de manera casual puedo decir yo también soy un estudiante. Es decir, esta información también es cierta para mí. Entonces yo quiero decir yo también soy un buen estudiante. Entonces el verbo para yo, I en inglés, es am. El verbo auxiliar para I es am, y lo escribo aquí.
Y finalmente pongo la persona o el pronombre personal, en este caso I. Y ya tengo mi respuesta. So am I. José is a good student. So am I. José es un buen estudiante. También yo. Y si quiero utilizar to, tengo que recordar que to siempre va al final. Siempre to se coloca al final de la respuesta. Y en este caso, como yo quiero decir que yo también soy un buen estudiante, entonces voy a empezar con la persona, en este caso I. Luego le sigue el verbo auxiliar, que sabemos que I siempre va con am. Y finalmente to. Y digo I am too. Yo también. Entonces son dos formas que tenemos para decir que algo es cierto, que algo también se cumple. En este caso conmigo, si uso I, o puedo también utilizar el nombre de otra persona, etc. Ahora, si no quiero utilizar un verbo modal o un verbo auxiliar porque quizás es muy complicado, pues tengo la alternativa aquí, me too. Me too, la frase me too también es muy usada, considerada una frase informal, usada en conversations, en conversaciones. También es correcto, me too. Veamos el segundo ejemplo. Example number 2. Alguien dice, I like Italian food a lot. I like Italian food a lot. Me gusta mucho la comida italiana. Entonces ya sabemos que es una oración afirmativa, por lo tanto puedo utilizar so o to. El primer paso es identificar un verbo auxiliar o modal. Pero en esta oración, I like Italian food a lot, no tenemos un verbo auxiliar, tampoco un verbo modal. No tenemos ninguno de esos verbos. Entonces cada vez que tengo oraciones de este tipo, lo primero que tengo que hacer es preguntarme en qué tiempo está la oración. Entonces me fijo en el verbo principal, the main verb, que en este caso es like, y puedo decir que esta oración está en el tiempo simple present tense o present simple tense, tiempo presente simple. Y en ese tiempo usamos los auxiliares do o does. Do para I, you y they, does para he, she, it. Muy bien, entonces ya identifiqué a mis verbos auxiliares. Una vez que ya tengo mis verbos auxiliares, puedo empezar a usar so o to. Si voy a usar so, tengo que recordar que so siempre va al inicio. Coloco so, luego coloco el verbo, en este caso, verbo auxiliar. Pero para este ejemplo yo quiero decir que a Ana también le gusta la comida italiana. Entonces, como quiero decir que a Ana también le gusta la comida italiana, Ana se reemplaza por she, la tercera persona, y sabemos muy bien que para la tercera persona utilizamos does. Y luego escribo Ana y tengo ya mi respuesta. I like Italian food a lot. So does Anna. Me gusta mucho la comida italiana. También a Ana. Y si quiero usar to, pues simplemente recuerdo que to siempre va al final de la respuesta o de la oración. Y empiezo con la persona. En este caso, Ana. Porque quiero hablar de Ana. Quiero decir que esta oración se cumple también para Ana. Entonces escribo Ana. Luego escribo el auxiliar, en este caso, verbo auxiliar, que es does. Y luego pongo to. Y ya tengo mi respuesta. Anna does too. A Ana también. I like Italian food a lot. Me gusta mucho la comida italiana. Anna does too. A Ana también. Entonces cada vez que yo quiera responder a oraciones afirmativas, tengo que usar so y o to, como ven aquí. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo oraciones negativas? ¿Qué pasa si yo quiero decir que una información que digamos está en una forma negativa también se cumple para mí o también se cumple para otra persona? Quiero mostrar agreement, ¿no? Concordancia. Entonces voy a utilizar neither o either. Neither o either. Algo interesante es que esas palabras tienen otra pronunciación. También pueden pronunciarse como neither o either, pero ya depende de cada persona con qué pronunciación quedarse. Neither, either, neither, either. Ahora, ¿cómo utilizar estas palabras neither, either? Aquí tenemos el primer ejemplo. Example number 1. Alguien dice, Rafael can't play the guitar. Rafael can't play the guitar. Rafael no puede tocar la guitarra.
Es una oración negativa. Por lo tanto, puedo utilizar neither o either. Yo quiero decir que yo tampoco puedo tocar la guitarra. Entonces, si quiero utilizar neither, tengo que recordar que neither siempre va al inicio de la oración. Pero me olvidaba algo importante. El primer paso es fijarnos en el verbo auxiliar o en el verbo modal. En este caso, que yo lo había aquí marcado, tenemos a un verbo modal que está en forma negativa, que es can't, verbo modal. Entonces ya tengo identificado mi verbo modal. Ahora, quiero utilizar neither. Tengo que recordar que neither siempre va al inicio. Coloco neither, luego coloco en este caso al verbo modal que ya identifiqué, pero el verbo modal va a ir en su forma afirmativa. Entonces voy a poner acá can. Y finalmente, como yo quiero decir que yo tampoco puedo tocar la guitarra, pues la persona sería yo. Y ya tengo mi respuesta. Neither can I. Rafael can play the guitar. Neither can I. Rafael no puede tocar la guitarra. Tampoco yo. Y si quiero utilizar either, pues tengo que recordar que either va al final de la respuesta. Either al final. Y empiezo con la persona, en este caso yo. Luego tengo que colocar al verbo modal o auxiliar, en este caso es un verbo modal, en su forma negativa, en este caso can't. Y finalmente either. Y ya tengo mi respuesta. I can't either. Rafael no puede tocar la guitarra. Yo tampoco. Y en caso yo no quiera utilizar un verbo modal o auxiliar porque quizás es complicado, pues tengo la forma me neither, que al igual que me too, me neither es una frase informal utilizada comúnmente en conversaciones, y es correcta. Me neither, yo tampoco. Veamos el ejemplo número 2. Example number 2. Alguien dice, she hasn't been to Paris. Ella no ha ido a París. Es una oración negativa, por lo tanto puedo utilizar neither o either. En este caso yo quiero decir que sus padres, es decir, los padres de esta persona, she, tampoco han ido a París. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar un verbo auxiliar o modal. En la oración, she hasn't been to Paris, tenemos aquí un verbo auxiliar, que es hasn't, que está en su forma negativa. Y pues digamos que la construcción hace referencia al presente perfecto, the present perfect tense. Y en ese tiempo tenemos los auxiliares have para I, you, we, they, have para I, you, we, they, y has para he, she, it. Muy bien. Entonces ya identifiqué a mis verbos auxiliares y ya puedo empezar a hacer mi respuesta. Si quiero utilizar neither, tengo que recordar que neither siempre va al inicio. Luego le sigue un verbo auxiliar o modal, en este caso es un verbo auxiliar. Pero como yo quiero decir que sus padres tampoco han ido a París, es decir, her parents vendría a ser they, lo puedo reemplazar por they. Entonces they siempre va o se usa con have y no has. Es por ello que aquí pongo have. ¿Y por qué have? Porque a neither siempre le sigue un verbo en su forma afirmativa. No puedo poner haven't, tengo que poner have. Y luego la persona a la cual quiero hacer referencia, en este caso her parents, sus padres. Y ya tengo mi respuesta. She hasn't been to Paris. Neither have her parents. Ella no ha ido a París. Tampoco sus padres. Y si quiero utilizar either, pues tengo que recordar que either siempre va al final. Ahí está al final. E inicio con la persona, en este caso her parents. They, her parents. Y el verbo auxiliar en este caso tiene que ir en su forma negativa. Haven't. Y finalmente either. Y ya tengo mi respuesta. Her parents haven't either. Sus padres tampoco. Entonces cada vez que quiera responder a oraciones negativas tengo que usar neither o either. Ahora, algo también interesante o algo que les pueda ayudar para saber diferenciar entre neither e either es que neither se escribe con una N que hace referencia al negativo. O sea, podemos decir que neither es una palabra negativa.
Y como neither tiene la N de negativo, pues el verbo tiene que ir en afirmativo. Sabemos que en una oración no pueden ir dos palabras negativas. Entonces, si neither ya es negativo, el verbo tiene que estar en afirmativo. En cambio, either no tiene la N de negativo. Como either no tiene la N de negativo, el verbo tiene que ir en su forma negativa. En este caso, can't. Can't either, neither can. Y algo también interesante con respecto a esas palabras, so, to, neither, either, es que so y neither admiten, luego de esas palabras tenemos que poner el verbo auxiliar o el verbo modal, como si fuera una pregunta, pero no es una pregunta, es una respuesta, ¿no? Sabemos muy bien que en las preguntas invertimos el orden de una oración afirmativa. Ponemos primero el verbo modal o verbo auxiliar y luego la persona. Y es lo que sucede con neither, como aquí neither can I, o lo que sucede con so, como so am I. En cambio, para to y para either, pues la construcción es como una oración afirmativa. Empezamos con la persona, en este caso I am to. Persona, verbo y to. En el caso de either, persona, I, verbo, can, either. Son, digamos, algunas estructuras interesantes que podemos ver semejanzas, ¿no?, entre estas palabras. Y por último aquí, para ya recapitular lo que hemos visto, pues saber la estructura de estas palabras, ¿no? So siempre va al inicio, luego le sigue un verbo auxiliar o un verbo modal y luego la persona. Punto. Period. En el caso de to siempre va al final, empiezo con persona, luego le sigue el verbo modal o verbo auxiliar y to. En el caso de neither, similar a so, tengo neither primero, luego tengo que colocar un verbo modal o verbo auxiliar en su forma afirmativa y por último a la persona. Y en el caso de either, pues tengo either al final y siempre empiezo con the person, persona o pronombre, y luego un verbo auxiliar o modal en su forma negativa. Y esta vendría a ser la estructura de cada una de esas palabras. So, to, neither, either. Muy bien, entonces ahora podemos hacer algunos ejercicios. We can do some exercises. Aquí tenemos ciertas oraciones. Aquí lo que una persona dice. Y nosotros lo que vamos a hacer es responder a esas oraciones. Obviamente vamos a expresar agreement. Vamos a expresar que lo que la persona dice también se cumple en nuestro caso. Entonces aquí tengo. La persona dice, I love horror movies. I love horror movies. Me encantan las películas de terror. Entonces el primer paso es primero ver si es una oración afirmativa o negativa. Es una oración afirmativa. Por lo tanto, puedo utilizar so o puedo utilizar to. El otro paso es identificar a un verbo auxiliar o a un verbo modal. En este caso, en la oración no encontramos ninguno de ellos. Encontramos un verbo principal que es love. Y cuando sucede esto, tenemos que preguntarnos en qué tiempo está la oración. La oración está en el tiempo present simple tense, presente simple. Y en el presente simple utilizamos los auxiliares do para I, you y they y does para he, she, it. Entonces yo puedo responder so do I o I do too. I love horror movies, so do I o I do too. Me encantan las películas de terror, también a mí o a mí también. En el segundo caso tenemos I won't go to the party on Friday. I won't go to the party on Friday. No iré a la fiesta del viernes. Entonces es una oración negativa, por lo tanto puedo utilizar neither o either. No puedo usar so ni to. El otro paso es encontrar al verbo auxiliar o el verbo modal. En este caso tenemos al verbo won't, que es la forma negativa de will, es un verbo modal. Entonces, ya que tengo aquí el verbo modal won't, lo que tengo que hacer es simplemente responder. Puedo decir neither will I. Neither will I. ¿Por qué will? Porque neither siempre admite a la forma afirmativa del verbo. O puedo decir I won't either. I won't either, ¿no? Either siempre admite la forma negativa. I won't either. No iré a la fiesta del viernes. Tampoco yo. Yo tampoco. En este caso tenemos He's been to Peru many times.
He's been to Peru many times. Él ha ido a Perú muchas veces. Entonces, como es una oración afirmativa, puedo responder con so o con to. Muy bien. En este caso me dicen use Sarah. Yo no voy a decir, o yo no voy a dar mi respuesta refiriéndome a mí, sino voy a dar una respuesta refiriéndome a Sara. Que lo que está aquí se cumple también para Sara. Entonces, ya sé que es una oración afirmativa. El otro paso es averiguar o encontrar al verbo auxiliar o al verbo modal. Entonces, en este caso, el verbo auxiliar está escondido, está justo ahí, está en una contracción, o llamado también short form, forma corta. Entonces, en este caso, tengo que averiguar, este auxiliar se refiere a ¿es o qué auxiliar es? Entonces, me doy cuenta en el tiempo de la oración y es el tiempo present perfect tense, tiempo presente perfecto. Entonces, sabemos que en el presente perfecto tenemos los auxiliares have para I, you, we, they y has para he, she, it. Como en este caso yo voy a hablar sobre Sara, Sara, la tercera persona she, voy a utilizar has. Por lo tanto puedo responder so has Sarah o Sarah has to. So has Sarah o Sarah has to. Él ha ido a Perú muchas veces. También Sara, Sara también. En este segundo caso tengo I wouldn't buy that car. I wouldn't buy that car. Yo no compraría ese carro. Es una oración negativa, por lo tanto puedo utilizar either o neither. En este caso tengo que identificar el verbo modal o auxiliar. Tengo aquí a wouldn't. Wouldn't es la forma negativa de would, que es el verbo modal, es un verbo modal. Aquí me dicen use they, tengo que usar they. Yo no voy a hablar de Sara, voy a usar el pronombre they. Entonces, con esta información ya puedo responder. Puedo decir neither would they, neither would they. O puedo decir they wouldn't either. They wouldn't either. Entonces aquí uso would porque sabemos que a neither siempre le sigue el verbo en su forma afirmativa. Y en este caso digo wouldn't porque a either siempre va con el verbo en su forma negativa. Entonces yo no compraría ese carro. Tampoco ellos. Ellos tampoco. Vemos aquí otra oración. Pepe visited Madrid last year. Pepe visited Madrid last year. Entonces, para este caso me gustaría que ustedes hagan, escriban sus respuestas. Pueden pausar el video para que practiquen y vean si, digamos, han entendido y pueden dar con la respuesta correcta. Muy bien. Entonces, en este caso, la oración es Pepe visited Madrid last year. Pepe visitó Madrid el año pasado. El primer paso es saber si la oración es afirmativa o negativa. Es una oración afirmativa. Por lo tanto, puedo utilizar so o to. Luego, tengo que encontrar el verbo modal o verbo auxiliar en la oración. En esta oración no encuentro ninguno de esos verbos. Entonces tengo que preguntarme en qué tiempo está la oración. La oración está en el tiempo visited. Es el tiempo simple past tense, pasado simple. Y en el pasado simple utilizamos did, el auxiliar did para todas las personas, todos los pronombres. Entonces ya encontré mi verbo auxiliar en este caso. Puedo escribir mis respuestas. Puedo decir so did I o I did too. So did I o I did too. Pepe visitó Madrid el año pasado. También yo. Yo también. Ahora, aquí tenemos otros ejercicios tomados de un libro. Y aquí dice, escoge la respuesta correcta para mostrar que B, es decir, la persona de B, está de acuerdo con A, ¿no? Para mostrar que estamos de acuerdo, agreement, usamos so, to, neither, either. En la primera, aquí en este caso ya está resuelto. Es un ejemplo. Veamos el número 2, number 2. In number 2 we have letter A. I can't stand fast food. Alguien dice I can't stand fast food. Entonces la oración es negativa. Es una oración negativa. Puedo utilizar neither o either. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el verbo modal o auxiliar? Es can't. Can't es el verbo modal. Entonces puedo decir neither can I
o puedo decir I can't either. Por lo tanto, la respuesta es I can't either. I can't either. No puede ser neither do I porque do no es can, ¿no? Aquí el verbo modal es can, en su forma negativa can't. Entonces aquí no puede ser do, es imposible. Por lo tanto, I can't either es la respuesta. Number 3. I really like Korean food. I really like Korean food. Me gusta la comida coreana. Me gusta realmente la comida coreana. Entonces es una oración afirmativa. Puedo utilizar so o to. En este caso, en esta oración, tengo que identificar el verbo auxiliar o el verbo modal. No hay ninguno de esos verbos. Tenemos aquí el verbo like. Entonces identifico el tiempo de la oración. El tiempo es simple present tense, presente simple. En el simple present tense usamos los auxiliares do para I, you y they, does para he, she, it. Entonces en este caso puedo decir so do I o I do too. Porque si voy a hablar sobre mí, do. So do I. Aquí está la respuesta. Entonces, esa es la respuesta. ¿Puede ser I am too? No. ¿Por qué no puede ser I am too? Porque aquí el verbo es verbo to be. Y aquí hemos dicho que el verbo es do o does. En este caso, do. Entonces, no puede ser so am I. Disculpen, no puede ser I am too. Number 4. Letter A. I don't eat French food very often. I don't eat French food very often. No como comida francesa con frecuencia. Entonces, en este caso es una oración negativa. Puedo utilizar neither o either. Entonces, partiendo de eso, podemos ya encontrar la respuesta. No puede ser esta porque aquí tenemos to. Y to siempre se usa como oraciones afirmativas. Por lo tanto, la respuesta es I don't either. I don't either. Y de hecho está bien porque aquí tenemos el auxiliar don't. Aquí también el auxiliar don't. Y por último, number 5. I'm not crazy about chocolate. I'm not crazy about chocolate. En esta oración es afirmativa. No, disculpen, es negativa. Negativa, una oración negativa. Entonces, en este caso, puedo utilizar neither o either. Neither o either. Identifico al auxiliar. En este caso, el auxiliar es el verbo to be. Aquí está escondido en forma de contracción. Contraction or short form. Entonces, puedo decir neither am I o I'm not either. Entonces, partiendo de eso, esta opción está incorrecta porque no puedo utilizar to para oraciones negativas. Por lo tanto, neither am I es la respuesta correcta, ¿no? Neither le sigue el auxiliar en su forma afirmativa. El auxiliar es am. Y luego I. Neither am I. Muy bien. Y veamos por último estos ejercicios. Aquí dice write responses to show agreement with these statements. Escribe respuestas para mostrar que estás de acuerdo con estas oraciones. Aquí tenemos number 1. Alguien dice I'm not a very good cook. I'm not a very good cook. Entonces es una oración negativa. Puedo utilizar neither o puedo utilizar either. Identifico el auxiliar, en este caso es el verbo to be, am. Entonces puedo decir neither am I o I'm not either. Neither am I o I'm not either. No soy un buen cocinero, tampoco yo tampoco. Aquí tenemos la siguiente oración. Alguien dice I love French fries. I love French fries. Entonces me encantan las papas fritas. Entonces es una oración afirmativa. Puedo utilizar so o puedo utilizar do. To. Entonces en este caso puedo decir so do I o I do too. ¿Por qué do? Porque en esta oración no tenemos verbo auxiliar, pero podemos decir que el verbo auxiliar es do porque es una oración que está en tiempo presente simple. Simple present tense. So do I o I do too. Number 3. I can't eat very spicy food. I can't eat very spicy food. Entonces, en este caso tengo una oración negativa. Puedo utilizar neither o either. El verbo modal es can't. Entonces puedo decir neither can I o I can't either. No puedo comer comida muy picante. Tampoco yo. Yo tampoco. Number 4. Alguien dice I never eat bland food.
I never eat bland food. Es una oración afirmativa. No vayan a pensar que es negativa porque aquí está el never, que significa nunca. No es una oración afirmativa. Por lo tanto, puedo usar so o to. Puedo decir entonces so do I o I do too. Y de nuevo, en esta oración no encontramos auxiliar ni tampoco verbo modal. Entonces tenemos que identificar el tiempo de la oración, present simple tense. Y para ese tiempo usamos do o does. So do I do too. Y por último tenemos number 5. Alguien dice, someone says, I can make delicious desserts. I can make delicious desserts. Puedo preparar postres deliciosos. Entonces en este caso tengo una oración afirmativa. Puedo usar so o puedo utilizar to. El verbo modal es can. Entonces puedo decir so can I o I can too. So can I o I can too. Entonces esto es cómo se utiliza so, to, neither, either para expresar que estamos de acuerdo o que algo es cierto para nosotros o para alguien. Para mostrar agreement, to show agreement. Ahora, quizás algo interesante con respecto al vocabulario que hemos encontrado aquí en estas oraciones, es decir, que en español, papas fritas, se puede decir en inglés chips, inglés británico, UK, chips, o también se pueden decir French fries. En este caso utiliza French fries, que es inglés americano, US. Pero ambas formas están bien. Algo también interesante es esa palabra, desserts, desserts, que es muy similar a esta palabra de aquí, desert. Desert es desierto, dessert es postre. Entonces es muy importante la pronunciación, desert, dessert, y también the spelling, ¿no? La escritura. Aquí desierto es con una S, postres con dos S. Bien. Y por último, para terminar este tema de so, to, neither, either, es importante también decirles que estas palabras se pueden utilizar en oraciones. En una sola oración puedo utilizar estas palabras, porque hasta ahora lo que hemos visto son respuestas, ¿no? Todas las palabras neither, either, so and to las hemos utilizado en respuesta, como en mini conversaciones. Alguien dice una oración, alguien dice algo y nosotros respondemos. Pero so, to, neither, either también se pueden utilizar en oraciones, es decir, en una sola frase. Por ejemplo, aquí tengo la información. My dad is kind, I am kind, ¿no? Mi papá es amable, yo soy amable. Entonces yo quiero decir que yo también soy amable. Pero esta forma de decir las cosas es muy básico, ¿no? Es un nivel, digamos, muy simple. Cuando, digamos, tenemos o tratamos de decir las cosas en una oración, en otra oración. No, en un nivel más avanzado o a medida que vamos aprendiendo inglés tenemos que aprender a unir las oraciones para crear oraciones compuestas, más complejas. Entonces neither, either, so, to justamente se utilizan para crear oraciones un poquito más complejas. Esta información lo puedo decir como my dad is kind and so am I. Mi papá es amable y también yo. And so am I, ¿no? La conjunción es and para unir las oraciones. Y aquí ya sabemos que so, luego de so se utiliza el verbo, en este caso auxiliar o modal, y la persona, ¿no? So am I. O también puedo decir my dad is kind and I am too. Mi papá es amable y yo también. I am too. Y en el caso de una oración negativa, pues puedo decir lo siguiente. She can't speak French. Luis can't speak French. Ella no puede hablar francés. Luis no puede hablar francés. Oraciones separadas, oraciones simples, las puedo convertir en oraciones más complejas. Puedo decir she can't speak French and neither can Luis. Ella no puede hablar francés y tampoco Luis. O puedo decir she can't speak French and Luis can't either. Ella no puede hablar francés y Luis tampoco. Can't either. Sabemos que con neither el verbo siempre va en forma afirmativa y con either el verbo siempre va en forma negativa.
Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este material les haya ayudado mucho. No olviden suscribirse al canal para que estén al tanto de los demás videos que iré subiendo. Así como darle like a este video si les resultó de gran ayuda. Algo también importante es decirles que este canal no es un curso de inglés, es decir, no iré desde lo básico hasta lo avanzado. Simplemente subiré videos relacionados a la gramática, vocabulario, pronunciación del inglés con temas aleatorios, temas que pueden pertenecer al nivel básico, luego al nivel avanzado, luego al nivel intermedio. Entonces es importante saber esto, cómo es la dinámica del canal. Y bueno, simplemente espero verlos en un próximo video. Cuídense mucho.